Bloxfruit tiene un montón de problemas. Y os he traído este vídeo porque tenemos que hablar de Roblox y más en específico de Bloxfruit. Y lo primero quiero deciros que no hace falta que os asustéis, no voy a desaparecer. Bueno, si no le das a like y te suscribes, sí voy a desaparecer. Fuera bromas, Bloxfruit tiene un montón de problemas desde hace ya un montón de tiempo, para ser sinceros, pero parece que las cosas se calman cuando van sacando actualizaciones, y esto no es así, no se calma, sino que se camufla durante un tiempo. Pero en este vídeo vamos a ver un par de puntos de problemas que creo que tienen que solucionarse dentro de Bloxfruit, porque amigos, es un juego que sí se ve mucho, sobre todo se ve muchísimo en la comunidad inglesa. Pero bueno, para que veáis, estamos aquí viendo el juego. Bloxfruit tiene actualmente 300.000 personas, suele tener entre esto a medio millón más o menos, y tiene 58 billones de visitas, siendo uno de los juegos, o no sé si el más o de los más vistos y más jugados de la historia de los juegos de Roblox. Pero aquí hay un gran problema, y aunque yo lo he visto muchísimas veces en comentarios de mis vídeos, no sé si los administradores y los creadores del juego son conscientes. Yo creo, yo pienso que sí, pero parece que no tanto, porque si vamos a servidores, no me voy a ir a servidores privados, sino que voy a irme a servidores públicos. Pero si vais viendo y vamos bajando, aquí hay algo que no tiene ningún tipo de sentido, y es que fijaros en esto de aquí. Los últimos 3 servidores, 12 de 12 personas, al parecer son pelotocinos y también la pelotocina versión mujer, entiendo que es ella, y 12 de 12 personas. Y es que literalmente, si cargo más, fijaros, este es el problema. El problema número 1 viene a ser los hackers, porque estas personas son hackers, y lo vamos a demostrar en cualquiera de estos servidores donde la mayoría de personas son gente de esta. Es por eso mismo, y lo vamos a comprobar. Vamos a unirnos a este. Estoy en posición 1 para meterme con hackers. Fíjate, un huevo. Estamos dentro, vamos a ver. Vais a flipar junto a mí, porque no ha hecho falta ni irme demasiado lejos. O sea, un servidor cualquiera, no hace falta ni que esté lleno, o sea, no hace falta ni tampoco buscarlo como lo he hecho yo, sino que simplemente te vas a un servidor y te unes, te vas yendo, por ejemplo, a otros servidores, y es que en alguno te saldrá algún hacker. En especial estoy en el Mar 2, no sé si en el Mar 2 hay tantísimos hackers como en el Mar 3, en el Mar 3 es vastísimo, pero bueno, si hay tanta gente y ninguno está por aquí, algo está raro, algo no me cuadra. De hecho, me voy a ir al Mar 3 porque ahí va a ser vastísimo. Vamos a comprobarlo de forma bastante rápida. A veces la forma más sencilla es mirar las personas que están aquí conectadas y los nombres más o menos. Con eso os haréis más o menos una idea de la gente que es hacker y la gente que no. Pero esto es más sencillo que todo lo que estamos viendo. Míralo, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Acaba de verse. Mira, mira cómo el hacker va volando. De hecho, no sé ni para dónde ha ido, pero míralo, si es que se va moviendo para todos los lados. Eso de ahí, New B es un hacker. New B. Esta persona de aquí no va ni con skin de noob, directamente va con su cuenta, y como habéis visto va haciendo por ahí cosas que no tiene que hacer. Míralo, si es que se va volando para allá, súper vasto. Si te parecía poco, aquí tenemos a otro hacker que va teletransportándose para todos los lugares, y en este caso sí que tiene skin de NPC normal y corriente. Para que veáis que este ya es otro hacker y le da igual. Va literalmente con la skin normal que llevaría un hacker, con la cara destapada. Pero la pregunta es, ¿por qué hacen de hackers? ¿Qué quieren? Pues lo que hacen es literalmente, como estáis viendo, está yendo por ahí, míralo, está por ahí, está por ahí, está por ahí, está pillando NPCs, reventándolos, subiendo de nivel, y lo más importante también, consiguiendo materiales infinitos. Bueno, infinitos no, pero el máximo que se pueda conseguir. De esta manera, pues se hincha con esta cuenta y luego no sé qué hacen. Aunque ahora que lo pienso, sí, creo que sí, porque hilado a esto, el punto 2 es los scammers. Y es que los hackers y los scammers van unidos, porque esta misma persona puede que al subir la cuenta luego la venda y haga cosas así. En principio también es algo que es ilegal, no puedes vender cuentas, pero a mí me ha pasado, y supongo que a muchos de vosotros también, es lo siguiente, y es que abres el chat y lo que te sale por aquí es algún tipo de spam o alguna cosa de que venden cuentas o venden frutas o venden cosas, y bueno, pues es un tema que también es escameo, te pueden meter virus y te la pueden liar de muchas maneras. Otra forma sería, por ejemplo, enviar un enlace a un servidor privado, que en mi caso es real, pero lo que suele hacer esta gente es que te envía uno falso. Entonces te pide luego entrar a tu cuenta y ¡pum! Ya está, te hackean también. Eso también tiene que ver con Roblox, pero más sencillo todavía, vinculado con el juego de Bloxfruit, el tema de tradeos. La gente te dice que te da X frutas, que tú le des primero las suyas y tal, y luego te acaban engañando, y es todo mentira. El tema de tradeos, esto es un poquito, está intentando ser más controlado, pero igualmente yo creo que no acaba de funcionar muy bien. Aquí lo que suele pasar es que la gente tradea demasiado, y lo que suele pasar es que aquí la gente pues tradea tantísima gente que al final alguien se la come. Ya sea porque al final te escamean, antes habían bugs que incluso te perjudicaban y te podían robar frutas, o sea que esto, el tema de scammers y hackers está en el top 1, de problemas del juego. Ahora el problema número 2 es el tema del balanceo del juego. Y es que aquí no voy a entrar muy de lleno, pero chicos, cada fruta que van sacando en el juego nueva, por ejemplo, última que sacaron fue la fruta Control, pues amigos, fruta que sacan, fruta que está rotísima en el juego.
juego. Fruta que sacan, esa fruta se convierte en la mejor del juego. Siempre está también súper rota y me vale cualquier ejemplo. La fruta mamut en su momento, también la dragón, la yeti, cualquiera. Y a ver, en cierto punto entiendo que una nueva fruta tiene que ser muy buena, pero es que el problema no es eso. El problema es que siempre que meten una fruta, todo se desbalancea y todo se rompe. Y no lo sé, pero bueno, los que sabéis de PvP, decidme en comentarios qué opináis sobre esto, pero bueno, sé que el balanceo del juego es necesario. El siguiente problema es el pay to win versus el free to play. Y es que ahora mismo, chavales, o sea, esto es algo que yo lo he dicho ya muchas veces, pero si tú buscas All Blocks Fruits y te metes a la Wikipedia, fijaros la cantidad de frutas que hay en el juego. Hay 41 frutas, ¿ok? Ahora, el problema no es ese, el problema es la cantidad que hay de cada una. Hay 7 comunes, 6 poco comunes, 4 raras, 11 legendarias y 13 míticas. A mí, lo que me resulta como muy raro es que haya tantísimas míticas. Entiendo el punto de que siempre que saquen algo tienen que hacer que llame a la gente para que entre al juego y tal. No va a ser igual de atractivo una fruta Kitsune que una fruta arena, pero cuidado, porque ya no es eso, es que fijaros todas las frutas míticas que hay, tío. Solo meten frutas míticas. Lo último que metieron fue el reward de la tigre, el reward de la dragón, la gas, la control y, gente, no paran de meter solo frutas míticas. Creo que se puede llegar a hacer más cosas como mejorar los bosses o tocar otras piezas, pero calma con eso. Porque además no es solo eso, sino que ellos mismos han dicho que tú cuando giras frutas hay ciertas que no te pueden salir míticas. Por ejemplo, la fruta control, que es la más nueva que metieron recientemente, no te puede salir en fruta aleatoria que tú compres aquí. O sea, no hay forma de que te salga. De hecho, lo dijeron ellos y, bueno, es real. Vamos a girar. Me ha salido lo peor de lo peor. Os diré que es la gira. Ya veréis. Ahí está, la fruta gira. Y es muy difícil que te salga en forma gratuita frutas míticas y tal. Sí que te pueden llegar a salir, pero con muchísimas giradas. Y ya os digo, fijaros que yo tengo también aquí bastantes frutas y bueno, el tema de ser youtuber pues también me ayuda porque vosotros me regaláis alguna vez que otra. Pero fijaros, tengo estas frutas míticas y de las demás tengo lo que tú quieras, pero de míticas, aunque tenga, la cantidad no es tantísima. Y esto para la gente que no mete ni un Robux es un gran problema. No es solo eso, sino que también el tema de skins, de frutas, es otro gran problema, porque casi todas te cuestan Robux o tienes que comprar cofres con Robux para que luego te salga una caca o una... Después de gastarte 25.000 Robux ya sí que te salga una Kitsune Crimson, por ejemplo. No sé, eso es algo que a mí, pensando en mucha gente que sé que no se gasta nada y muchos de vosotros que no gastáis, me gustaría que lo gestionaran de otra manera, porque además también os digo que las frutas son caras, pero caras de cojones. O sea, no me digas tú que la fruta control vale 4.000 Robux, tío. 4.000 Robux son creo que como 40 euros y bueno, cada una de estas pues ya ni te digo. Pero el último problema también es el más importante, lo pondría también en top 1, y es el problema de los youtubers con este juego. Y es que, amigos, siempre acaba pasando lo mismo. Meten actualización, la farmeamos todos muy rápido. Diría que los hispanohablantes los farmeamos más rápido que los ingleses, pero lo llego a entender. Pero a lo que voy es que sacan actualización, te lo farmeas en 3-4 días y ya está. No hay nada más hasta dentro de a saber cuánto. Es cierto que prometen que van a meter más actualizaciones últimamente, pero no lo sé, no lo veo. Y no es eso, tío, es que también he subido más de 723 vídeos, de los cuales casi el 95% son de Blox Fruit. Pero lo que quiero decir con esto es que al final acabas haciendo cosas repetidas y yo creo que las visitas también muchas veces bajan por eso mismo, porque subimos algo que yo ya he subido con anterioridad y creo que a vosotros ya no acaba de gustar, me lo podéis decir, pero vamos, yo opino que es así. Considero que he subido vídeos muy chulos, muy currados, pero que se pueden hacer una o dos veces, no se pueden hacer más. Pero lo que sí siento es que el juego está muy quemado, se suele subir un montón de cuentas y todo eso al nivel máximo, cosas que se han hecho y se han rehecho y se han vuelto a rehacer y hacer y hacer. Y ese es el punto que a mí más me toca y el que más me fastidia. No sé cómo se podrá solucionar esto, pero yo espero que en algún futuro se pueda hacer, o si no, todos tendremos que mudar de Blox Fruit a cualquier otro juego. Pero esos son mis puntos fuertes que deberían mejorar este juego para que toda la comunidad esté más feliz.